La Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba realizó un estudio sobre la importancia que tiene el cultivo de maíz en el desarrollo de la economía a nivel provincial y nacional. El licenciado Gonzalo Augusto, junto a la ingeniera agrónoma Silvina Fian, se refieren a este y otros temas. Y un cultivo estrella, donde nosotros somos el primer productor a nivel nacional, es el maíz. Que el maíz tiene la capacidad de transformarse en muchísimos productos, desde bioplásticos, medicamentos, proteína animal, leche. Es decir, tiene un abanico grandísimo de oportunidades de transformación. Y Córdoba en eso tiene muchas empresas dedicadas a la transformación de maíz. Una de las actividades del maíz es la molienda húmeda, que debido a su gran escala solamente tenemos, hay pocas plantas en Argentina y en Córdoba tenemos solamente dos, y con este proceso se generan glucosa, maltosa, dextrosa, distintos productos que sirven principalmente para lo que es la elaboración de golosinas y alimentos de consumo humano. Tenemos también molienda seca de maíz, que aquí generalmente se procesa para lo que es polenta, sémola para cervecería y también para los copos de desayuno. Tenemos 9 establecimientos a lo largo en la provincia de Córdoba. Lo que es la producción de leche e industria láctea, también tenemos un rol muy importante. En Córdoba tenemos distintas cuencas lecheras en el este de la provincia, lo que es cerca de la zona de San Francisco, de Villa María. Hay importantes establecimientos de producción láctea, y tenemos 2.900 tambos en la provincia de Córdoba, con un rodeo de 1,1 millones de cabezas de ganado, que es poco menos de los habitantes que tiene la ciudad de Córdoba, y aproximadamente 520.000 vacas lecheras. Y producimos por año 3.700 millones de litros de leche, y somos, como decía anteriormente, el primer productor de leche a nivel nacional. En lo que es cerdo, también esta es una actividad que en los últimos años ha venido tomando cada vez mayor relevancia, donde somos el segundo productor nacional de cerdos, y si bien tenemos una gran producción, todavía no tenemos una gran faena. Faenamos el 15% de la faena a nivel nacional. Y en carne vacuna también tenemos una gran trayectoria, tenemos una cantidad de establecimientos, tenemos más de 17.000 establecimientos en la provincia que se dedican a la producción de carne vacuna, con 3,8 millones de cabezas de ganado, que es más de la cantidad de habitantes que tiene nuestra provincia. Por otro lado, también otra de las actividades que ha venido creciendo mucho en los últimos años son las granjas avícolas y de producción de carne aviar, donde tenemos 96 empresas que se dedican a la producción de huevos, que se producen 10 millones de huevos al año, y en lo que es de carne aviar también tenemos una mayor cantidad de empresas, 172 empresas, con una producción de más de 40 millones de pollos al año, que es aproximadamente la cantidad de habitantes que tenemos en nuestro país. Y uno de los rubros más importantes y comprometidos con la sostenibilidad, que es la producción de etanol, que es relativamente nueva. La producción de etanol en base a maíz es en 2012, arrancó en la provincia de Córdoba principalmente, donde hemos tenido un gran crecimiento e incluso ha superado a la producción de etanol en base a caña de azúcar, que principalmente se produce en el norte del país. Y hoy en día tenemos que se produce el 52% del etanol es producido en base a maíz, y el 48% en base a caña de azúcar. En este gráfico pueden ver la producción anual. Se observa una caída en 2020 respecto al año previo, pero eso es básicamente por la disminución en la actividad económica que tuvimos. Y esa producción de etanol, ¿cómo se realiza? Bueno, el 70% de la producción de etanol en base a maíz se realiza en la provincia de Córdoba, y el resto se distribuye en una empresa en San Luis y en otra empresa en Santa Fe. En todo esto, con todo el maíz y con la producción que nosotros tenemos, procesamos aproximadamente el 26% de la producción de Córdoba. Esto quiere decir que nos queda un potencial inmenso en cuanto a transformación de maíz
en Córdoba. Y como pueden ver aquí en el gráfico de torta, el etanol, que hace 10 años prácticamente no tenía relevancia, hoy es la principal actividad demandante de maíz de la provincia, junto con la producción tambera. Bueno, el impacto de la trascendencia es que del maní, maíz, sorgo y garbanzo, Córdoba se convierte en la primera productora nacional, mientras que para la soja y el trigo se posicionan en segundo lugar. Pero cabe destacar que en la campaña que está finalizando, estamos llegando al final de la cosecha de la soja, los valores obtenidos en nuestra provincia avisoran de que también en la producción de soja vamos a ocupar el primer lugar a nivel nacional. Ahora resulta muy interesante saber cómo logramos, cómo hacemos toda esta producción agrícola de gran trascendencia. Bueno, en el sector agro también estamos viviendo la cuarta revolución industrial. ¿De qué hablamos cuando decimos cuarta revolución industrial? Estamos hablando de la era de los datos, estamos hablando de la información como eje de los procesos. Y en este sentido, la agricultura 4.0 es aquella que nosotros podemos identificar a partir de la multiplicidad de sensores que están funcionando al servicio de lo que es la agricultura. Sensores que están montados en distintas plataformas, como por ejemplo satélites, como por ejemplo la red de estaciones meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que reportan gran cantidad de datos en tiempo real. Pero bueno, esos datos deben ser procesados para poder convertirse en información y aquí es a donde entran en juego también las plataformas de recolección y de interpretación de datos. Bueno, como vemos en la última figura, en el margen izquierdo, perdón, el margen derecho, lo que tenemos allí es una cosechadora que está haciendo su trabajo y es una cosechadora montada con un monitor de rendimiento. ¿Qué hace esta cosechadora? A medida que va trabajando, que va cosechando, va registrando en tiempo real los rendimientos que va obteniendo en cada punto de la parcela sobre la cual está trabajando. Esa información de rendimiento se compila luego en un mapa que se llama mapa de rendimientos, que nos da muchísima información para que en el siguiente ciclo podamos ajustar nuestros procesos, nuestras cantidades de insumos, para hacer de que en el siguiente ciclo obtengamos todavía mejores productividades. Así que aquí entra en valor lo que es la innovación y la tecnología en la producción agropecuaria. Ustedes preguntarán, ¿verdaderamente necesitamos toda esta tecnología en el sector agroindustrial, en el sector agropecuario? La respuesta contundente es sí. Como humanidad nos encontramos frente a un enorme desafío. Todas las proyecciones mundiales hacen referencia de que la población humana crecerá hasta los 9.000 millones de personas hacia el 2050. Y todas estas personas van a consumir alimentos. Y esos alimentos se van a seguir produciendo sobre la misma extensión de tierras que tenemos hoy. Con lo cual, la tecnología es el eje que nos va a permitir lograr esa productividad para poder satisfacer la necesidad de alimentos hacia el mundo. ¿Qué decimos cuando hablamos de tecnología? Decimos máquinas que trabajan de manera automática, eficientes, que permiten hacer las tareas con rapidez y con significativo ahorro de insumos, que en definitivas van a ir sumando a la sustentabilidad del proceso de producción. Córdoba tiene un ecosistema particularmente interesante de poner en valor, como es el nivel de adopción tecnológico. Y en este sentido, el agro no se ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque permanentemente se desarrollan aplicaciones para hacer mejoras en los procesos productivos. Aplicaciones que tienen que ver con el reporte climático, con las decisiones de irrigación, con las decisiones mismas de siembra y de cosecha. En definitiva, todos estos sensores, estas informaciones montadas en plataformas digitales, nos van dando información para que día a día podamos hacer mejor la tarea de producir más y con mayor sustentabilidad. Cuando hablamos de tecnología, es importante que hagamos un paréntesis en lo que fue la innovación por excelencia para la provincia de Córdoba, sobre todo de la siembra directa.
La siembra directa es una manera de sembrar en el campo en donde se preserva los residuos de los cultivos que anteriormente ocuparon el suelo. ¿Y por qué se hace esto? Y esto se hace para, de alguna manera, conservar la estructura del suelo, es decir, prevenir que las lluvias, que a veces pueden ser torrenciales, hagan un efecto de ruptura de esa capa superficial del suelo y en el caso de no estar cubierto, las escorrentías terminan lavando y eliminando la parte más rica y más fértil de cualquier suelo, que son los primeros centímetros de superficie. Entonces, la siembra directa se posicionó en la provincia de Córdoba de una manera contundente, significativa, como una aliada para trabajar lo que es en la agricultura conservacionista. ¿Por qué? Porque además de preservar la estructura del suelo, tiene un efecto muy importante en cuanto a lo que es la capacidad de absorber, de retener el agua en profundidad de los suelos, poniéndola a disposición para el consumo de los cultivos que se implantarán posteriormente. Y esto ha hecho que en Córdoba particularmente tome mucha importancia, dado de que, como sabemos, Córdoba pertenece a una región semiárida, con un régimen de precipitaciones que a veces no es el ideal para la producción de cultivos, y en esto la siembra directa ha puesto blanco sobre negro y ha permitido que muchas áreas de producción realmente logren niveles superiores a los que teníamos con la agricultura tradicional, donde había una remoción del suelo antes de cada siembra. La siembra directa, en contracara a la labranza convencional, además de preservar estos residuos y hacer un circuito natural de descomposición de estos restos vegetales, además de eso lo que nos permite es ahorrar insumos. ¿Por qué? Porque en una única pasada el tractor o la sembradora hace con su disco una ranura en la cual se deposita la semilla y otro disco en paralelo hace otra ranura en la cual se deposita el fertilizante que va a necesitar esa planta para poder desarrollarse. Es decir, que en una única operación nosotros estamos sembrando y fertilizando, algo que con la labranza tradicional requería muchas pasadas de distintas maquinarias y no solo deterioraba los suelos, sino que significaba un uso muy importante de combustibles. Y en este sentido, el ahorro de combustibles no solo es una ventaja desde el punto de vista de la relación insumo-producto, sino que también nos da la pauta del ahorro en la emisión de gases de efecto invernadero derivada del uso de combustibles fósiles. Así que la siembra directa ha sido una de las tecnologías y de las innovaciones más significativas para el desarrollo del agro y particularmente en el territorio de la provincia de Córdoba.